Es un privilegio compartir la palabra en esta mañana. Y hemos cantado canciones muy animosas, nada es imposible, Dios se ha exaltado, el reino de las tinieblas está cayendo, mueven montañas, abriste mar en el desierto. Y no sé si decirte el título del mensaje. Creo que voy a invitar a Javi a que salga aquí y cantemos la canción de Cansado del Camino. No es broma. El título del mensaje que quiero compartir esta mañana es Jonás, el profeta deprimido. Jonás, el profeta deprimido. Vamos a orar, ¿vale? Pues Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta mañana, por tu iglesia, por cada corazón aquí, Señor. Señor, gracias por tu presencia en todo momento, Señor. Señor, te podemos sentir en nuestros corazones, Señor, te podemos sentir que estás andando en medio de nosotros, Señor. Señor, háblanos en esta mañana, Señor, porque tu pueblo escucha. Oramos en el nombre de Jesús. Bueno, como he dicho, Dios ha puesto en mi corazón un mensaje acerca de Jonás, y le he titulado así, ¿no? Jonás, el profeta deprimido. A veces cuando compartimos, alabamos y exaltamos las hazañas, las grandes cosas que han hecho héroes de la fe. Gente natural, gente como tú, como yo, y Dios ha hecho por ellos cosas sobrenaturales, ¿no? Betel empezó hace 30 años de esta manera, ¿no? Dios escogió lo vil, lo menospreciado, Dios escogió el desecho de la sociedad, lo que no valía para nada, y durante tantos años Dios ha ido haciendo cosas sobrenaturales, ¿no? Cosas inexplicables, no podemos entender ni comprender lo que Dios ha hecho en estos 30 años. Estamos en más de 20 y tantos países y en más de 100 ciudades, ¿no? Y siempre, pues, somos dados a alabar este tipo de cosas, ¿no? Como David, Elías, Eliseo, Jesús, los discípulos hacían cosas extraordinarias, ¿no? Y exaltamos todas esas cosas, ¿no? Pero a veces también comentamos con tono crítico, a veces jocoso, muchas veces nos burlamos de historias de otros hombres, otras mujeres que fallaron, ¿no? Que fallaron en ese cumplimiento de la voluntad de Dios en sus vidas, de cómo cometieron errores, cómo fallaron, ¿no? Hablamos de Pedro muchas veces cuando dice que, bueno, siempre se suele predicar cómo negó a Jesús, ¿no? Por 3 veces, y no nos damos cuenta de que fue el único hombre con Jesús que andó sobre las aguas. O Jonás, el profeta que vamos a hablar en esta mañana, ¿no? Hablamos de que fue un hombre desobediente, fue un hombre que huyó de la presencia de Dios, que fue comido por un gran pez, y no se habla verdaderamente del verdadero milagro que ocurrió en el libro de Jonás. ¿Cuál fue el verdadero milagro que ocurrió ahí? Sí, fue comido por un gran pez, pero para mí el gran milagro que aparece en el libro de Jonás fue cómo Dios lo usó para predicar la palabra, para pregonar salvación a toda una ciudad, ¿no? Una ciudad que eran 120.000 personas, ¿no? Y el ministerio de Jonás es mucho más que este pequeño libro, ¿no? Jonás es llamado uno de los profetas menores, pero su historia es mucho más que estos 4 capítulos que lo relacionamos y que contamos en el libro que lleva su nombre, ¿no? La primera vez que aparece el nombre de Jonás está en Segunda de Reyes. Si me queréis acompañar, Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Me voy a poner las gafas, si no va a decir Nuria que llevo las gafas puestas aquí y no me las pongo. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25.
Dice así, dice, Él restauró los límites de Israel, desde la entrada de Hamad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual Él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Jonás fue un profeta que Dios le usó en el periodo del reinado de Jeroboam II. Y en este tiempo Israel vivía, en cierta manera, una prosperidad, podemos decir, económica, una prosperidad material, ¿no? Pero por el contrario, en lo espiritual, Israel estaba viviendo en una completa decadencia. Y Jonás fue utilizado en este periodo, en el periodo del rey Jeroboam II, para profetizar algo que nos va a hacer entender por qué tiempo más tarde Jonás huiría de la presencia de Dios. Jonás profetizó que Israel caería bajo el dominio de los asirios. Él iba a profetizar que Israel iba a caer bajo el dominio de los asirios. Israel iban a ser esclavos de los asirios. Vamos a recordar que al lugar donde Dios le mandó a Jonás era Nínive, y Nínive era la capital de Asiria. Vamos a leer un poquito más adelante en Nahum, capítulo 1. Vamos a ver un poco quién eran estos ninivitas, estos habitantes de Nínive. Nahum está dos libros más adelante que Jonás. Nahum capítulo 1, versículo 1, dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum del Cos. Y vamos a pasar al capítulo 3, versículo 1 al 4, y Nahum nos da una relación, nos da un cuadro de cómo era el tipo de gente que vivía en esta ciudad de Nínive. Dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Bonitas palabras, ¿no? Estaba hablando Nahum acerca de la gente que estaba viviendo en Nínive. Muchas veces somos dados cuando he dicho antes que hablamos jocosamente o hablamos muchas veces mal de hombres que cometieron errores, que cometieron fallos, quizás se salieron de la voluntad de Dios, y hablamos muchas veces sin saber las circunstancias por las cuales pasaron, ¿no? Yo antes era de los que pensaban que Jonás huyó de la presencia de Dios, que era un rebelde, un desobediente, pero me pongo un poco en su piel, ¿no? Y no es como excusa. Dios nos llama a obedecerle, Dios nos llama a no ser rebeldes a su palabra. Todo lo que oigamos que venga de parte de Él tenemos que cumplirlo y hacerlo por obras, pero muchas veces tenemos que meternos en la piel de esta gente, ¿no? Y yo puedo entender cómo se sentía Jonás en este tiempo. Dios le llama a Nínive para predicar la palabra de salvación a un lugar donde dice Jonás que la maldad había subido hasta la presencia de Dios. Hemos leído qué habitantes había allí, un pueblo sanguinario, idólatras, fornicadores, practicaban hechicería, y aún más, el mismo Jonás había profetizado de que ese Nínive, ese pueblo, unos años después, unos 60 años después, iba a conquistar, iban a tomar esclavos a su pueblo, a Israel. Y bueno, quiero compartiros en esto porque creo que hay algo de Jonás dentro de mí y creo que hay algo de Jonás dentro de nosotros y dentro de la iglesia.
Hay algo de Jonás dentro de mí y dentro de vosotros. Hacer así por lo menos. ¿Sí? Ok, vale, vamos para adelante. Yo creo que llevo algo de Jonás dentro porque a veces huyo de su presencia, a veces me escondo, a veces no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para lo que me rodea. Y muchas veces caemos en esta condenación, ¿no? En los púlpitos, en las iglesias se nos ha enseñado que cuando Dios nos llama, Dios nos capacita y Dios nos comisiona, ¿no? La Biblia dice: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios le dijo a Jeremías: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profetas a las naciones. Pablo en el libro de Efesios dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y es verdad, ¿no? Todo esto hay que afirmarlo. Si Dios te ha llamado, si tú has recibido un llamado de corazón, si tú has sentido en lo más profundo de tu corazón cómo Dios ha usado a hombres para darte una palabra, ¿no? Para darte un mensaje, algo que tú sabes perfectamente cuando la palabra de Dios llega a tu corazón. No son sentimientos, no son emociones. Tú perfectamente sabes, como dice Hebreos, me parece, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es como una espada de dos filos, que dice que penetra, ¿verdad?, que va a lo más profundo de nuestro corazón, separa los sentimientos, separa las emociones y separa lo que es del espíritu. Cada uno de nosotros sabe cuándo Dios nos ha llamado, ¿no? Muchas veces comparto un poco mi testimonio el día que yo me convertí. Yo entré en un devocional en Mejorada del Campo y éramos como 50, 60 chicos allí. Y yo ese día ni entré sin fe, entré sin esperanza, seguramente entré sin Biblia, pero Dios derramó su Espíritu Santo en ese lugar. Y en ese momento yo supe que mi vida no me pertenecía, le pertenecía a Dios. ¿Estáis? No me acuerdo ni qué oí, no me acuerdo si Javi estaba tocando la guitarra, no me acuerdo quién predicó en ese día, pero yo sé que la palabra entró como una espada a lo más profundo de mi corazón y supe que yo necesitaba o tenía que decidir que tenía que estar con Cristo para siempre. Y esto es así, ¿no? Dios nos prepara, Dios nos comisiona. Irrevocables son sus dones, su llamamiento. Dios nos da las herramientas para traer fruto en el reino de Dios. Pero no siempre es así. No siempre es así. Muchas veces también desde el púlpito damos a entender de que el cristiano tiene que ser un superhéroe. ¿Sí? ¿Sí o no? El cristiano tiene que ser siempre un superhéroe, ¿no? Los vengadores tienen que dar su vida por todo, tienen que estar en la primera línea de batalla. Tenemos que avanzar, tenemos que ganar batallas, tenemos que estar en la vanguardia de todas las situaciones que nos enfrentamos. Y no nos damos cuenta que somos vasos de barro. Tú eres un vaso de barro. Dice que la excelencia es lo que está dentro. Sin Cristo, ¿qué seríamos de nosotros? Sin la presencia de Dios dentro de nosotros, ¿qué seríamos? Pues somos estos, vasos simplemente de barro, ¿no? Que no valen para nada. Y muchas veces caemos en el error de decir, cristianos no tienen que estar en depresión. ¿Cómo cristianos podemos estar estresados? ¿Cómo los cristianos pueden estar con ansiedad, ¿no? Siempre decimos la frase fácil, descansa en Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Y seguramente el que lo escucha no te dice algo por respeto, ¿no? Estoy mal, estoy hecho polvo, todo me sale mal, lo que está a mi alrededor no funciona, ¿no? Y te dicen, descansa en Dios. Pero muchas veces somos dados a decir eso, ¿no? A pensar eso. ¿Cómo un cristiano puede estar en depresión?
¿Cómo un cristiano puede estar pasando por estrés o ansiedad? ¿Por qué viene la depresión? Cuando hablamos de depresión estamos en la iglesia y hablamos a los cristianos. ¿Por qué viene depresión a nuestras vidas? Por pecado. Muchas veces siempre decimos que es el pecado y no es así. El pecado puede traer depresión, ¿no? El pecado trae condenación. Estás sirviendo a Dios, estás tratando de hacer lo mejor para Dios, para la obra de Dios, caes en pecado, ¿no? Y el diablo es astuto para condenarte, ¿no? Para decirte, has fallado, ¿no? Dios ya no te va a perdonar, Dios ya no te va a dar una segunda oportunidad. Depresión viene por el pecado. Depresión viene por el ataque del enemigo. Juan 10:10, ¿qué dice? El ladrón viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Has terminado ya? Súbete, si quieres la ponemos, me ahorro. ¿Por dónde iba? Juan 10:10 dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Todos sabemos que estamos en una guerra. Yo muchas veces lo digo, ¿no? La Biblia es un libro de guerra, es un libro de amor, es un libro de perdón. El propósito de Jesús es salvar a toda la humanidad, que pecadores puedan venir al arrepentimiento, pero la Biblia es un libro de guerra, es el bien y el mal. El bien tratando de que conozcas a Dios, el bien tratando de que tú tengas una morada en los cielos el día que partamos con Él, pero también hay una guerra y hay un mal, está el diablo, ¿no? Que quiere robar, quiere matarte y quiere destruirte. El apóstol Pablo en Efesios 6 nos habla que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino principados, potestades, huestes de maldad, ¿no? No tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Potestades, ¿no? Huestes de maldad, principados. Otra de las causas es que dejamos de buscar a Dios y dejamos de tener la mente de Cristo. Hay muchas razones en las cuales vemos mucha gente en la Biblia que caen en depresión. ¿Sabes cuál es la principal para mí? ¿Y sabes cuál es el principal problema de nosotros como individuales y el problema de la iglesia? Es no saber descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. La depresión puede venir de muchas maneras. Pecado, ataques de Satanás, dejamos de buscar a Dios y dejamos de tener la mente de Cristo. Pero ¿sabes cuál es la mayor y principal razón? Es no saber descubrir cuál es la voluntad de Dios, ni para nosotros ni para la iglesia. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis conmigo? Tenemos que agarrarnos a Dios, ¿no? Tenemos que buscar a Dios, tenemos que escudriñar las Escrituras para saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. La Biblia está escrita por mucha gente que en algún momento de sus vidas pasaron por esta palabra que no nos gusta decir, depresión. Lee algunos salmos de David, lee algunas cartas de Pablo. El profeta Jeremías, ¿cómo se le conocía? El profeta llorón, 40 años predicando la palabra y nadie le hacía caso, nadie le oía, ¿no? Jonás, predicar a una nación que tiempo más tarde iban a conquistarle, ¿no? Es muy complicado a veces usar estas palabras. ¿Me acompañáis a Jonás capítulo 1? Jonás capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 3.
Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás significa paloma. ¿Cuál es el símbolo o qué representa la paloma? El Espíritu Santo, ¿no? La paloma es símbolo del Espíritu Santo. Jonás era un hombre de Dios. Jonás era un hombre de Dios. Jonás no era un cualquiera. Jonás era un hombre que tenía su oído afinado para escuchar la voz de Dios. ¿Estáis? Él era símbolo del Espíritu Santo. Y Dios le dice, ve y pregona. Eso era lo que era ser un profeta. Un profeta era un mensajero. Un profeta era un vocero. Un profeta era aquel que oía la voz de Dios y la transmitía al pueblo, a los reyes o a quien fuera. Ser profeta era el oficio más peligroso que había en este tiempo, porque tenías que hablar palabras que la gente no quería oír. ¿Estáis? Qué difícil es hoy predicar en la iglesia de sacrificio, porque la gente no quiere escuchar sacrificio. Qué difícil es predicar en las iglesias hoy acerca de desobediencia, de coger la cruz, ¿no? De no mirar para atrás, de morir al pecado, morir a nuestro ego, morir a nuestro yo, morir a tantas y tantas cosas. Hoy día, tristemente, no se predica de eso. ¿Por qué? Porque la gente que está sentada en las sillas, espero que vosotros no quiere escuchar eso. ¿Qué queremos escuchar? Queremos escuchar los milagros de Jesús, queremos escuchar cómo Jesús perdonaba a la gente, cómo Jesús tenía compasión y amaba a la gente. Pero el Evangelio no es solo eso. El Evangelio también es sacrificio. El Evangelio es obediencia. El Evangelio es el morir. Por eso el ser profeta era un oficio muy, muy peligroso y sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Todos conocemos la historia de Elías, un hombre que se movió en lo sobrenatural. Él abría la boca y era capaz de mandar una sequía. Él abría la boca y era capaz de mandar una lluvia. Él abría su boca y Dios respondía con fuego. ¿Os acordáis en el holocausto de Baal? ¿Pero qué pasó? Pusieron precio a su cabeza. A Jeremías le echaron en una cisterna, a Daniel en el foso de los leones. Entiendo por qué Jonás huyó a Tarsis. No era tonto. ¿Sabes dónde era Tarsis? Dicen que era la costa de Cádiz, ¿no? Comer pescadito, a beber finito y playa, ¿no? No es broma, pero Jonás tomó lo contrario, la dirección contraria. Si Nínive era al noroeste, Tarsis era al sur de España. Y entiendo por esto, ¿no? ¿Qué diría Jonás? Dios me está llamando, me está mandando a ir a un sitio que más tarde van a conquistarme. Dios me está mandando a un sitio donde yo voy a ser de aquí a unos años esclavo de ellos, ¿no? Me he dado cuenta que cuando hay un verdadero llamado, no hay un lugar que podamos escondernos. Dios siempre va detrás de nosotros. Si Dios te ha llamado, muchas veces queremos huir porque nos da miedo. Nos da miedo meternos, como dice Elías. Elías muchas veces dice, Jesús es una aventura. Es una aventura. Yo llevo 20 y tantos años en Betel y no me arrepiento el día que decidí entrar por estas puertas. Pero hay que ser honestos. No es fácil. No es fácil. A veces tratas de esconderte, a veces tratas de huir, a veces tratas de taparte los oídos, de hacerte el loco, ¿no?
Pero, ¿sabes? Dios siempre va detrás de nosotros. Tengo malas noticias. Si quieres huir, estás en mal sitio. Si te estás escondiendo, estás en mal sitio. Porque no podemos escondernos de la presencia de Dios. No podremos escondernos de la presencia de Dios. Dios va a ir detrás de ti una vez, 2 veces, 3 veces, las que sean necesarias, ¿no? Para que cumplas el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Salmo 139, versículos 7 y 8, no vayáis, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí también estás. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me huiré de tu espíritu? Si voy a los cielos, vas a estar ahí. Si voy hasta el Seol, tú también estarás ahí. Si me meto en una cueva, tú me vas a sacar. Si me meto en la cama, tú me vas a levantar. Te metas donde te metas, Dios va a ir detrás de ti, porque Dios está interesado en que cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Jonás fue desobediente y la raíz de desobediencia es rebelión. ¿Cuál fue el primer pecado de la Biblia? No fue la desobediencia. Desobedecieron a Adán y Eva, pero antes que Adán y Eva hubo un problema de rebelión. Lucero, el ángel de luz, aquel que estaba en la presencia de Dios, dice que fue echado, ¿no? ¿Por qué? Porque quería usurpar el trono de Dios. Aquí aparece una palabra que es descender. Las consecuencias de nuestra rebelión es descender. Hay un pasaje en la Biblia hablando de Sansón que dice: Sansón descendió cuando vio a las mujeres de los filisteos. Cuando descendemos, pagamos el pasaje de nuestra vida a un viaje a ninguna parte. ¿Cuántas veces hablamos a los chicos y a las chicas del centro, de las comunidades? ¿Cuántas veces? A veces hay frases de memoria ya. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y somos tan cabezones, somos tan necios, que huimos y huimos y huimos. Y Dios tiene un plan tan perfecto para nosotros. Dios lo que puede hacer con muchos de los que ha hecho aquí, lo puede hacer con todos, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Pagamos nuestro billete. Pagamos nuestro billete. ¿A dónde vamos? A un viaje que no nos lleva a ningún lado. Nos lleva a la perdición. El otro día compartía Nines en el devocional, ¿no? A los chicos, y hablaba de los fracasos que hemos tenido en los principios de Betel. Gente maja, gente que conocía a Dios, gente que veías que Cristo estaba dentro de ellos, ¿no? Y por circunstancias, por engaños del enemigo, se fueron, se pusieron un pico en ese mismo día y murieron. ¿Por qué? Por no escuchar, por no saber, no descubrir la voluntad de Dios. Y es eso, cada vez que somos rebeldes, cada vez que somos desobedientes, dice que descendemos, bajamos. Todo lo contrario a la obediencia. La obediencia que nos hace subir. ¿Cuál fue el lema del cartel de Betania? Salmo 18, versículo 33. Salmo 18, versículo 33. Dice: quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Qué cuadro más bonito? Es un ciervo, es un rebeco, ¿no? Con las patas muy finas, que va escalando, que va subiendo por rocas, por montañas rocosas, por despeñaderos, ¿no? ¿Y qué hace este animal? Va subiendo, ¿no? Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas.
Cuando obedeces, Dios paga tu billete. Como dice el Salmo 23, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de tu nombre. No sabemos lo que Dios puede hacer con nosotros, pero no huyamos, no nos escondamos. Dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Cosas que ojo no vio, no hemos visto todavía nada a través de lo que Dios puede hacer todavía. Muchas veces Elías invita a gente de fuera y ve la iglesia, ve los centros, 30 años intentando ayudar a gente con problemas de alcohol, de drogas, de tantas cosas, gente viniendo a la iglesia, ¿no? ¿Y qué dice la palabra? No hemos visto todavía nada. Nuestros ojos no han visto todavía nada. Nuestros oídos todavía no han oído nada. Ni todavía han subido al corazón las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Es que huimos, nos escondemos. Hay una lucha constante, saber cuál es la voluntad de Dios para mí. Eso es lo que muchas veces me preocupa. Y no caigo en depresión, pero sí caigo a veces en estrés, en ansiedad. ¿Alguien ha pasado por lo mismo que yo? Vale. Que parece que soy el único que estoy pasando por estas cosas. Lo que me preocupa muchas veces es ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi familia? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el ministerio? ¿No? ¿Por qué es tan difícil? Tenemos tanta información, oímos tantas voces, voces del enemigo, voces de nuestros amigos, voces del teléfono, voces de la televisión, y se junta todo eso y parece que cortamos se produce un cortocircuito, ¿no? No sabes para dónde tirar, no sabes qué es lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces le digo a los chicos, nuestro anhelo es ser como Jesús. Tenemos que ser como Jesús. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué venimos a la iglesia? Que tenemos que ser como Jesús. Tenemos que conocer a Jesús. A Él tenemos que ir. Él es nuestra esperanza. Él es el que hace la diferencia por nosotros. ¿Os acordáis Jesús en el huerto de Getsemaní? Para mí son los capítulos más tristes de la Biblia, ¿no? Aún así aun siendo los más tristes de la Biblia, encontramos la esencia de lo que era la vida de Jesús. Jesús sabía que tenía que ir a Jerusalén a morir en la cruz. ¿Y qué hizo Jesús? Pidió a sus discípulos que oraran y velaran con él. ¿Qué hicieron los discípulos? Se durmieron. Judas le traicionó por 20 monedas de plata, dándole un beso en su mejilla. Pedro, ya lo hemos dicho, le negó 3 veces. La gente se burló de Jesús, la gente le golpeó, le acusaron injustamente. Experimentó el peor de los dolores. ¿Sabes cuál fue el peor de los dolores de Jesús? No fue los clavos en sus manos, ni los clavos en sus pies. Fue el abandono del Padre, ¿no? La frase tan dura que dice Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Esto sí que era motivo para que Él tuviera que huir. Esto sí que era motivo para haber mandado una lluvia de azufre o una legión de ángeles y acabar con todo eso, ¿no? Como Él decía, Señor, que pase de mí esta copa. ¿Pero qué dijo Jesús? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que tenemos que orar y pedir cada día. Cada mañana que nos levantemos tenemos que orar esta oración, esta frase. Señor, que no sea mi voluntad,
sino que sea tu voluntad. Amén. Que sepamos descubrir cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros. Romanos 12:2, no vayáis, dice que la buena voluntad de Dios, dice en la Biblia que es agradable. ¿A veces es agradable la voluntad de Dios? ¿Tú crees que para Jonás fue buena y agradable la voluntad de Dios? ¿Tú crees que para Jeremías fue buena y agradable la voluntad de Dios? ¿Tú crees que es buena la voluntad de Dios cuando pasas por circunstancias difíciles? En el griego dice que la buena voluntad de Dios es aceptable. Es aceptable. ¿Qué diferencia, no? A ser agradable de ser aceptable. Tú la aceptas porque conoces a Dios. La aceptas porque a lo largo de todo nuestro camino Dios ha sido fiel. Dios es el que va adelante y el que va detrás. Me encanta esta canción, ¿no? Dios es el que va adelante y el que va detrás. Siempre Dios está con nosotros. Pero a veces su voluntad no es tan agradable. En Jonás, ¿estáis conmigo? Hoy ha habido muchos anuncios, pero va a dar igual. No, ya estoy terminando. Jonás, capítulo 1, versículo 4 al 6. Dice, el Señor hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Tempestades se levantan para ver qué camino estamos tomando. Tempestades nos recuerdan nuestras actitudes, nos recuerdan nuestros hechos. Esto me habla de ese barco, el barco es el mundo. Los marineros dice que luchaban para salvarse, dice que oraban a sus dioses, eran paganos. Seguramente no tenían ninguna relación con sus dioses, pero ellos clamaban si a ver alguno de sus dioses podía librarles de la muerte, ¿no? Para mí el barco es este mundo, la gente de la calle. La gente de la calle está buscando cómo salvarse. La gente de la calle busca en drogas, busca en alcohol, busca en vicios, buscan cosas para satisfacer sus vidas, satisfacer sus corazones. Y veo a Jonás como yo, o veo a Jonás como la iglesia. ¿Cómo estaba Jonás? ¿Cómo estaba Jonás? Jonás estaba dormido. La iglesia de hoy está dormida. La iglesia de hoy está dormida y la iglesia tiene que ser despertada. Porque hay gente afuera que se está perdiendo. Muchas veces miramos nuestros ombligos, miramos nuestros problemas, miramos lo pobrecito que soy, miramos qué es lo que me pasa y no nos damos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor. Hay a nuestro alrededor gente que está deseando que tú le compartas el Evangelio. Hay gente alrededor que está deseando que tú le des una palabra. No una oración grande, no un mensaje de la Biblia, no, una palabra, un ánimo. Ese ánimo a lo mejor le sacas adelante. La iglesia de hoy está deprimida, acomplejada. Dormimos para callar nuestra conciencia. Dormimos a ver si cuando nos despertamos Dios cambia de opinión. ¿Qué dijo Jesús? Vosotros sois la luz de este mundo. La iglesia es la luz de este mundo. Jesús dijo en Hechos 1:8, me seréis testigo. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Apunté una frase aquí.
Le voy a repetir 2 veces, creo que es importante. Dice, cuanto mayor importancia sea para ti la palabra de Dios, mayor será el sentimiento de culpa si no la obedeces o la cumples. Le voy a repetir. Cuanto mayor importancia sea para ti la palabra de Dios, mayor será el sentimiento de culpa si no la obedeces o la cumples. La historia sigue, ¿no? Jonás fue echado al mar, dice que fue tragado por un gran pez. Hay gente que rechaza este hecho como algo ficticio, ¿no? Pero Jesús ilustra la experiencia de Jonás como su propia muerte, sepultura y resurrección. Y sabes, esto me habla de algo, me habla de que tenemos un Dios de oportunidades. ¿Sí? Yo no sé cuántas veces entré en Betel. ¿Cuántas veces entré en Betel? El Nine dice que no las diga. Muchas veces entré en Betel. Yo me iba, volvía, iba, volvía, iba y volvía, pero varias veces. Dios es un Dios de oportunidades. Tú no sabes el momento y el día en que Dios puede tocar tu corazón y puede cambiar tu destino y puede cambiar completamente tu vida. Tú puedes entrar por esa puerta y decir, a ver si que predica hoy termina pronto, nos vamos a comer, a ver cuál es el rollo que nos cuenta en esta mañana. Sin embargo, un versículo, una palabra que va del corazón de Dios puede cambiar tu vida. ¿Estáis? Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántas veces has huido? Muchas. Quizás tendremos que huir más veces, pero Dios va detrás de ti. Dios va detrás de ti. Dios está llamando constantemente a las puertas de nuestro corazón. Me habla que después de una muerte hay una resurrección. ¿Acaso creéis que Dios no sabía qué iba a hacer Jonás? ¿Sabía o no sabía? Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y Dios es omnipotente. Dios sabe todo. Dios sabe lo que vas a hacer mañana, ¿no? ¿Acaso Dios no sabía que Jonás iba a huir de su presencia? ¿Acaso Dios no sabía que Jonás iba a coger un barco a Tarsis? Dios lo sabía todo. Pero Dios iba detrás de Jonás. Dios iba detrás de Jonás. Dios estaba dispuesto a darle otra oportunidad. Dios estaba dispuesto a que Jonás entendiera y buscase cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y ya sí que termino. Jonás capítulo 2, versículo 1. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Dentro del pez, Jonás se da cuenta de dónde está mejor, vivir con Dios o alejado de Dios. Eso es lo que habla la oración de Jonás. Cuando Jonás está orando, está diciendo, qué mejor lugar que es estar en la presencia de Dios y no alejado de Él. Cuando vivimos sin descubrir la voluntad de Dios, nos damos cuenta que donde estamos mejor es con Él. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Cuando estaba limpiando a los cerdos y comiendo las algarrobas de los cerdos, ¿qué dijo? Volviendo en sí, dice, ¿cuántos jornaleros hay en mi casa? Que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo volvió en sí. ¿Y qué dijo? He malgastado todo dinero en alcohol, en drogas, en prostitutas, en tantas y tantas cosas. He sido feliz por un tiempo. ¿Cómo me veo ahora? ¿Qué dice? Me levantaré. ¿Y dónde voy? A la casa del Padre. Es donde mejor estamos. A los chicos yo les digo, es donde mejor estamos. En la casa del Padre, en la iglesia.
Si te vas de Betel, no importa, búscate una iglesia. Es el mejor lugar donde puedes estar. El rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, hace un resumen de su vida, de cómo intentó llenar su corazón con mujeres, con vino, con palacios, con jardines, amontonando joyas, oro, plata, ganado. ¿Y cómo termina el libro de Eclesiastés? Lo resume en una frase. Dice, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El hombre más sabio del mundo en este tiempo, intentó satisfacer su vida con tantas cosas y al final llega a la conclusión esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. En el versículo 9 nos da las dos cosas que debemos de hacer. Si estás huyendo de Dios, si te estás pagando tu billete, haz estas dos cosas. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Estás huyendo de Dios? Espero que la palabra te esté removiendo. Espero que la palabra te esté tocando algo por dentro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice, ofreceré sacrificios. ¿Qué sacrificio tenemos que hacer? ¿Matar un buey? ¿Matar un cordero? ¿Matar una paloma? Romanos 12:2 dice, nuestro cuerpo. Ofrecer nuestro cuerpo. Tu cuerpo tienes que ofrecerlo. ¿Qué es tu cuerpo? Es todo. Voy a decir algo que a algunos no les va a gustar. ¿Qué es más importante? ¿O qué prioridades son? Dios, familia y ministerio. Sí. Las tres en una. Para mí, sí, Dios es lo primero, por supuesto. Dios es lo más grande. Dios es el que ha salvado y ha cambiado mi vida. Pero no tiene que haber tanta diferencia entre familia y el ministerio. Betel, yo amo Betel. Yo amo Betel. Betel me ha dado todo. Todo lo que sé, lo poco que sé, lo he aprendido aquí en Betel. Como diría Belén Esteban, por Betel mato, ¿no? Tú fíjate qué mensaje, que hasta allá la Belén Esteban sale en la iglesia. No, pero es verdad. Betel es la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Y yo amo a Dios, amo a mi familia y amo la obra de Betel. Sacrificio, nuestro tiempo, nuestras palabras. No sé quién decía, predica el Evangelio siempre, con palabras cuando sea necesario. Nuestra vida tiene que ser el Evangelio. No tu palabra, cómo predicas tan bien, o las oraciones tan grandes y tan bonitas que haces. Tu vida tiene que ser una predicación. Tu vida tiene que ser una predicación. Y lo segundo, ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. ¿Qué tenía que hacer Jonás? Tenía que predicar la palabra a Nínive. Si queremos salir de nuestros estrés, ansiedades, depresiones, tienes que hacer esto. Ofrécete sacrificio y paga el billete que Dios pagó por ti. Habla de Jesús. Habla del Evangelio. Y Jonás capítulo 3, ya sí que terminamos, lo hizo, ¿no? Antes se levantó para ir a para ir a Tarsis. Ahora dice en el capítulo 3, versículo 1, que se levantó para ir a Nínive, a esa gran ciudad, a predicar la palabra. Amén.
Todos pasamos por circunstancias difíciles. Yo no estoy pasando por mis mejores tiempos. Muchos problemas, muchas dificultades y muchas veces no sabemos el origen de por qué. ¿Por qué estoy así? Si mi relación con Dios puede ser mejor, pero está bien. El ministerio en cierta manera va bien. Mi familia está bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Pues pasa que no sabemos descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y encontré un versículo que fue cuando Dios sacó a Elías de la cueva. ¿Os acordáis la historia de Elías, no? Se metió, estaba huyendo de Acab y Jezabel, se metió en la cueva y se presenta a Dios y le dice: sal de la cueva y ve y vuélvete por tu camino. Ve y vuélvete por tu camino. Dios les estaba diciendo que volviera al inicio de aquel tiempo que lo estaba pasando mal. ¿Estáis? Y lo que Dios pienso que me está diciendo a mí, o está diciendo a vosotros, es eso. Vuelve al inicio de las circunstancias tan difíciles que estabas pasando. Vuelve al inicio, ofrécete tu vida, predica la palabra, ten la experiencia de Jonás. Vamos a sacarle provecho al estudio del libro de Jonás. Amén. Que Dios os bendiga.